Oigan, en la primera plana del Universal, verdades y mentiras en 90 días de campaña, y en la fotografía, las autoridades de inmigración siguen arrestando a nuestras familias. El Sol de México: se encontrarán con el diablo si pierde Andrés Manuel López Obrador. En Excelsior: cárceles lucran con migrantes. En Milenio: el INE fiscalizará antes de validar los resultados. En el Financiero: rompe el dólar piso de los 20 pesos. En El Economista: inversiones chinas en Estados Unidos tendrán candados. Y bueno, voy con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migrantes y al pendiente también de estas noticias, para hablar con ella sin censura. Doctora, ¿cómo está? Pues aquí esperando las horas previas al proceso electoral el domingo, que bueno, son días todavía, pero que yo creo que una cuestión que es muy interesante es sentir todos compartiendo, porque estamos viviendo un momento histórico, pues muy interesante. Se juntan varias cosas, el mismo mundial vamos a incluirlo, porque en 5, en 10, en 20, en 50 años estaremos recordando este tiempo, y yo creo que vale la pena tenerlo así en la mente para estremecernos de que somos parte de esta historia como la estamos viviendo compartidos, ¿no? Yo he mencionado al único partido que le tengo miedo, obviamente en el chacoteo, doctora, es al partido de mañana de México contra Suecia. Oiga, doctora, a ver, he dicho, he sostenido en los últimos días que sería una tragedia, con todas las encuestas, con todos los estudios, dándole un gran margen de delantera a Andrés Manuel López Obrador, de ventaja, que se vaya a dar un resultado diferente. O sea, yo entendería si una encuestadora se equivoca, si dos encuestadoras se equivocan, pero todos, incluso las encuestas del propio gobierno indican que Andrés Manuel López Obrador, nadando de muertito, ganaría en la lógica las elecciones el próximo domingo. Bueno, mira, Vicente, creo que es un punto muy importante. Hemos tenido una elección, por un proceso electoral muy intenso en esto que tiene que ver con los resultados, las estadísticas, pero ahora lo que es muy importante es justamente que la gente salga a votar, y te voy a dar algunas estadísticas que están interesantes. Mira, somos 89, un poquito más de 89 millones de mexicanos convocados a votar, de los cuales por lo menos tendríamos que asistir 65 millones para que rompiéramos el récord necesario, y a partir de ahí, también se rompe todo lo que es la estructura corporativa de los partidos, del que tú me digas, y ahí sí entra toda una cuestión donde la ciudadanía por la libre está ejerciendo este voto y rompe esta dinámica. Entonces, una primera cuestión que es muy importante es que la gente que tiene la posibilidad, que tiene el derecho, que tiene esta oportunidad, que sabemos muy bien que no todo mundo tiene, ejerza ese derecho. Una cuestión que la gente debe de entender, la que digo, desde el exterior lo saben porque han tenido que pelear tanto por este derecho que se ha negado tanto, pero un punto es el hecho de que en nuestro sistema electoral, anular el voto o abstenerse es un voto inútil, es una tontería, es una cobardía. ¿Por qué? Porque solo cuentan los votos que se ejercen. Aquí no hay presión de parte del voto en blanco o cómo contó ese voto, no se contabiliza, no lo utilizamos. Entonces, quien desperdicia su oportunidad de votar, cuando tiene la posibilidad, realmente está tirando a la basura su posibilidad de opinar en términos políticos. Entonces ese sería el primer mensaje: tomar en cuenta y saber que quien no vota no va a poder ser parte de esta contabilidad electoral, y al final de cuentas quienes decidamos. Entonces, sí es verdad esto que tú dices, la estadística de todos estos meses es un mensaje muy potente, marca ya tendencias, pero no puede bajar la guardia, porque si no, esto implica que justamente se pueda manipular o jugar con esas cifras. El dato que podría cambiar la historia en términos políticos de México es una votación masiva, festiva, presente, enloquecida en el sentido más amoroso del término, de decir, la gente apuesta por la democracia, por la vía electoral. Eso sería, Vicente, lo que yo creo que sería mi mayor deseo, que ocurra. Y entonces sí, ahí sí, la estadística puede no solo reflejar lo que probablemente hemos estado viendo más o menos, sino además, pues es esta apuesta de la ciudadanía mexicana. Por ahí iría mi primera parte del comentario, Vicente. Claro que sí, doctora. Y ayer lo comentábamos, lo preguntábamos, lo analizábamos.
lo debatíamos aquí en Sin Censura, doctora, ¿qué es lo que va a pasar el 2 de julio? Porque el 1 de julio esperamos que sea un proceso tranquilo, de fiesta democrática, pero el 2 de julio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque tanto medios de comunicación hemos exacerbado, hemos motivado esta polarización, esta división, algunos que apapachan al gobierno, otros que son claramente chayoteros de tal o cual partido, otros que nos decimos independientes y le apostamos al poder del ciudadano de a pie, pero algo tiene que pasar el 2 de julio y no podemos permitirnos ningún tinte violento ni nada por el estilo, entendiendo que se impone la lógica, el sentido común, el juego limpio. ¿Cómo ve usted este panorama de la elección, de lo que ocurrirá después de la elección? Sí, ahora sí que el day after, ¿no? Sí. Fíjate que a mí sí me preocupa porque a nivel presidencial podemos tener esta lectura que también, repito, lo que hay que hacer es ir a votar, pero es un nivel, estamos como que más en ese seguimiento. Donde está lo duro, donde está lo difícil, es en el voto más en corto, en el voto inmediato, en el que cada uno tenemos de nuestra comunidad, en nuestro caso acá en la Ciudad de México, de lo que van a hacer las alcaldías. El nivel de violencia que ha habido en esta elección es tremendo. O sea, realmente un nivel de riesgo para quien es candidato, que no lo habíamos, ha habido elecciones siempre muy violentas. En el 88 fue una época en que se asesinó a muchísima gente opositora al sistema, pero vamos, podríamos considerar que incluso era una época todavía donde la oposición pues actuaba de una manera, arriesgando de una manera extrema. Ahora se supondría que tendríamos las garantías y que la gente candidata pues estaría protegida, y hemos visto lo contrario. Entonces me preocupa muchísimo, más en ese nivel, que a nivel presidencial, en términos de la expectativa, y te digo, siendo muy prudente, pero hay en ese nivel más del encono más personal de esta división, que yo creo que sí habría que bajarle 2 rayitas, porque al final de cuentas, esto es lo que hay, Vicente, este es el país que hay, y con este es con el que tenemos que seguir andando todos. Y además, ya hemos tenido transiciones. Ahora, si los del PRI o los del PAN nos dicen que es que no habían tenido transiciones, pues entonces confirmarían, estoy nada más burlándome, lo que hemos pensado en términos de que ha habido siempre una alianza y un acuerdo de esas dos fuerzas. Pero en realidad, pues se supondría que hemos pasado ya la que fue la verdadera transición en su momento, pues cuando en el 2000 llegó Fox quitando al PRI, haber sacado al PRI de Los Pinos, tendría que ser la elección como antecedente histórico que nos tendría en un lugar de decir, bueno, hemos ya vivido esto, si es que ocurre un cambio así tan contundente como lo pensamos, como la estadística lo señala en este momento. Entonces, se supondría, todo estoy hablando en términos de hipótesis, que hemos vivido ya alternancias, hemos pasado de un partido a otro, los colores se han cambiado, algunos han pasado a la oposición y eso no ha implicado que desaparezcan. Sorpresa de muchos, que el PRI siga existiendo después de que lo que ocurrió, y después incluso pudo volver al poder con Peña Nieto hace 6 años. Entonces, tendría que ser una elección que nos permitiría pensar que el día después es un día en que se puede seguir andando, reconstruir alianzas, formar nuevos grupos, sí, tendría que ser eso. Sin embargo, me preocupa profundamente ahí en corto, ahí en el pueblo de la sierra, en la comunidad más pequeña, en la ciudad de no sé dónde, ¿me entiendes? Ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar mucho porque ese encono no puede mantenerse. ¿Le sorprendería, entendiendo lo que nos han dicho las encuestadoras, lo que usted recoge con la gente que platica, le sorprendería que gane López Obrador el domingo? No, bueno, no me sorprendería porque la estadística que hemos visto, la estadística electoral que hemos visto, es presente, está ahí, y sin embargo, te digo, yo creo que hay como que lugares donde, bueno, puede haber una lectura en la que uno de repente no entiende. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo ayer estaba oyendo un programa en donde hablaba la comentarista Fernanda Familiar, pero con un nivel de descalificación, una furia, una altanería contra cualquiera que se atreva a pensar, que puede ser un candidato viable para esa persona, López Obrador. Bueno, decía, menos que tontos no bajaba a ese electorado. Y a mí me parece que un comunicador no puede hacer eso
y mucho menos porque justo hablaba en este discurso que ya se cayó por su propio peso, que si Venezuela, que si los rusos, que si, ¿me entiendes? Pero insisten, y estamos hablando de gente que tiene un nivel de presencia, de penetración y de reconocimiento entre las amas de casa, entre ciertos sectores que escuchan, que a mí sí me parece que tendrían que tener un nivel como, lo pongo como un ejemplo porque lo oí ayer, pero lo oigo todos los días. Ustedes hace rato hablaban de Ciro Gómez Leiva también, pero yo creo que si te pones ya a analizarlo y te pones a ver los editoriales, a lo mejor es un grupo que le habla a ese pequeño grupo, bueno, pequeño enorme grupo que los atiende. Pero eso es parte de lo que también, al final de cuentas, mantiene esta incertidumbre, porque si nada más nos refiriéramos a la parte más estadística, pues claramente no sorprendería, porque eso están señalando la estadística electoral, que hay una clara diferencia de un puntero frente a un segundo lugar posible, que ahí sí estaría la pelea, ¿no? Entonces, déjeme preguntarle, ¿le sorprendería si le levantan la mano a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade entendiendo esa misma estadística, esas mismas encuestas? Bueno, obviamente me sorprendería y tendría que haber una explicación de un nivel, de un calibre, y te digo, el punto que sí es clave es el nivel de participación. ¿Por qué? Porque eso rompe cualquier posibilidad. Mira, si tú tienes una cuestión muy cerrada, digo que no la es ahorita, por lo menos en términos de estadística electoral previa a la elección, pero lo que sí se observa es que entre más gente vota, más posibilidades hay de que no hay posibilidades de controlar, digamos, este resultado electoral, porque ya tienes como un umbral en el cual puedes incluir muchas más voces. Entonces a mí me parece que sería muy difícil un nivel de, digamos, incluso a nivel internacional, imagínatelo, no hay prensa, no hay medios de comunicación que no hayan cubierto todo el tema de lo electoral en México, que hayan dado cuenta de un claro puntero respecto a dos que van muy por debajo, pero además respecto al país que tenemos en este momento, el diagnóstico del país, dirían, bueno, los mexicanos son verdaderamente locos, ¿no? Locos de atar, porque no se entiende que en una situación de tanto encono con el tema de la corrupción, de miedo, de inseguridad, de violencia, bueno, apuesten por continuar con un sistema, y eso claramente se ve en las encuestas, o por lo menos lo que hemos dado seguimiento. Pero el otro punto sería que no despuntó el que era en su momento el joven maravilla, no solamente por el ataque que le hizo el PRI, que yo creo que eso es fundamental, después tendremos que leerlo con mucha calma. ¿Qué hubiera pasado si el PRI no lo hubiera golpeado de esa manera? Desde mi punto de vista, su programa, su presencia en términos de su propuesta, pues no se sostiene, porque nunca quedó claro tampoco qué coalición formaba en función de qué proyecto. Yo es la hora, y bueno, obviamente leyendo las plataformas se podría decir varias cosas, pero no veo en ese discurso algo concreto que yo te diga, bueno, lo identifico con tal tema. Eso yo analizando a cada uno de los candidatos. Entonces, sí creo que sería de un nivel de absurdo, de vergüenza internacional, pero claro que se la aguantan, esa es la otra, que no correspondiera lo que se ha ido dando como seguimiento a nivel internacional inclusive, con una diferencia de que lo que ha ocurrido en cualquier otra época. Los ciudadanos estamos muy activos, y también el tema de las redes, Vicente. Las redes sí tienen un papel que no habían tenido nunca en nuestra historia electoral. Exacto, y bueno, nada más por no dejar, nunca apareció el libro de Ricardo Anaya, el que iban a publicar, el que presentó en los debates, nunca se publicó, nada más para que quede. Y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, los que estaban contra el populismo resultaron más populistas. Esto de las tabletas y los teléfonos celulares fue algo que implementó Nicolás Maduro y fue lo que propuso Ricardo Anaya. Andrés Manuel López Obrador pues no resultó tan revoltoso ni izquierdoso como muchos lo calificaban. Tiene a varios empresarios y a varias figuras de otros gobiernos en su círculo más cercano. José Antonio Meade, pues, ni tan honesto, ni tan teto, ni tan lo que quieran. Creo que este puede ser un proceso que también lleve a los mexicanos a madurar un poquito más sobre los temas electorales, los temas políticos. Ojalá, esa es mi esperanza, doctora.
Pues mira, prometer no empobrece, dicen, y claramente ahora lo que estamos viendo es una repartidera de a ver quién da más con las tarjetas que además el INE aprobó, las tarjetas de que ofrecen 1,500 pesos, 2,000 pesos, y ahí le van subiendo, ¿no? Para que las amas de casa, sobre todo, voten por la opción. En este caso tú mencionaste a Anaya. Nada más déjame decirte algo del libro, porque a mí sí me ofende, porque resulta que este señor tiene doctorado, Vicente. O sea, que hizo una licenciatura, una maestría y un doctorado con una tesis. Entonces yo lo que te diría, ¿a qué hora estudió? Yo que soy maestra, alguien que se dedica realmente a hacer estudios de ese nivel, pues se tiene que dedicar, pero al mismo tiempo él era empresario exitosísimo, diputado, secretario de turismo. O sea, hay una parte que no es creíble, y esto del libro no es anécdota, porque demuestra que obviamente uno se tiene que dedicar a una cosa. O sea, hay una carrera, hay una trayectoria, y eso te avala. Pues claro que no puede hacer ningún libro, porque ni siquiera se le había ocurrido que él tenía la capacidad para hacer algo así. Entonces no se lo hicieron a tiempo sus asesores, y quedó ahora sí que hasta Peña Nieto tiene más un libro que él, ¿no? O sea, ahora resulta. Entonces sí me parece que no es anécdota, sí muestra esta cosa que nos han venido vendiendo en términos de alguien que es capaz de hacer como 10 cosas al mismo tiempo, y pues humanamente eso no es creíble. Se lleva unos años que uno pueda ir acumulando y haciendo algunas cosas. Y esto que tú dices de la rebatinga, por a ver quién ofrece más, por a ver quién jala más a partir de lo que hemos creído que es populismo, que también habría que después discutir eso en términos de las ofertas, pero por ahora acabaron haciendo lo que más criticaban, y eso me parece que ya es de risa. Me están informando que ayer por la noche Ricardo Anaya compartió en un tuit el link de su libro De Frente al Futuro, 4 cambios indispensables para México, a 2 días de que se acaben las campañas. Bueno, a 1 ya. A solo unos días de que llegue la elección, suelta el libro Ricardo Anaya. Y solo para también hacerle justicia a la historia, Ricardo Anaya tiene un libro publicado en 2012 que se llama, ¿cómo Toño se llama el libro? ¿Del qué? El grafiti en México, arte o desastre. Un libro que publicó en 2002. Bueno, 2002. Hace 2012. Hace bueno, 15 años. Nada más para hacerle justicia a la historia. Pues no le haces ninguna justicia, y te voy a decir en qué sentido. Porque justamente eso demuestra lo poco concentrada que una persona puede estar en un solo tema. ¿Cómo que del grafiti al ingreso básico? Que no nos venga con chismes, que no nos invente. Una persona que intelectualmente se concentra en un tema, más o menos va guiando, y por eso uno se vuelve más o menos experto en algunos campos, Vicente. Digo, estoy hablando desde la parte más intelectual, en el que él se supone que quiere competir en ese campo, porque para eso se supone que estudió. ¿Para qué estudió si no un doctorado? Digo, ¿para qué se mete en esas cosas? ¿Cómo que del grafiti a hacer sus hackatones o estas cosas? A mí me parece que es una burla. Eso es lo que demuestra que es una persona hiperactiva, pero en un nivel de ociosidad extrema, y que nada más está picando el tema de la presidencia para mostrarse a sí mismo que quiere hacer otra cosita más. A mí eso me muestra una persona con un nivel de ambición extrema, porque quiere sobresalir en absolutamente todos los campos, y eso no se puede. Uno acumula, va haciendo una trayectoria, consolida algunos pasos, y este señor evidentemente pues no, pues digo, sería ahorita hoy el experto mexicano en el tema de graffiti, ¿no? Del que nos podría decir muchísimo. Entonces no le doy el crédito, y te pediría la última cosa, que abra el librito y nos enseñe algunas páginas, a ver si es si de veras hay letritas, porque también no nos puede estar enseñando nada más la pantalla, y la otra, que nos diga de qué se trata, cosa que no me interesa en este momento ya, pero para el caso, digamos, no, para el caso, porque no me mira, para poner un libro yo le pongo una portada y digo que yo lo hice. O sea, no le creo ya. Bueno, no le podemos creer a Mit que no se acordó del nombre de su libro, el que dice él que escribió. Bueno, oiga, a ver, voy a aprovechar para pedirle a nuestra gente que le dé share, que comparta esta transmisión. La única forma que nosotros podemos crecer en Sin Censura es con el apoyo de ustedes. Denle share, compartan esta transmisión de Facebook Live, regálenos un like en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Descargue, baje nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone, en
cualquier parte del mundo. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Ahí encontrará más enlaces como este con la doctora Leticia Calderón Chelius, entrevistas, mentadas, análisis, lo que usted quiera, ahí lo va a encontrar en Sin Censura Media en YouTube. Y bueno, para cerrar, doctora, arriesgándome a las críticas, porque dicen muchos que los periodistas no podemos meternos en la noticia, desde estos micrófonos, desde estas cámaras, estamos promoviendo una manifestación, estamos invitando a los mexicanos, a los hispanos en Estados Unidos que alcen la voz contra los niños, contra estas políticas de niños enjaulados, de familias separadas de Donald Trump. Diferentes grupos étnicos, diferentes razas están llamando a una movilización este próximo sábado 30 de junio, y la tragedia sería que los hispanos, los mexicanos, no estuviéramos presentes. Y bueno, pues yo precisamente por eso estoy llamando a la gente que nos sigue a que nos veamos en el Frijol, en el centro de Chicago, una figura representativa de Chicago, ahí por la Michigan y la Madison, y caminemos para unirnos al contingente de la Plaza Daly, en donde esperamos sea un evento multitudinario, porque no podemos mantenernos al margen, no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque siguen sin reunificar a las familias, siguen niños arrestados, enjaulados, encerrados, o por lo menos separados de sus familias en albergues en diferentes partes de Estados Unidos. Y ya que se destapó esto, pues hay que ir hasta donde tope. No sé qué piense usted, doctora. En México también se está convocando a una presencia para sumarse a este movimiento que trascienda la parte de Estados Unidos en la Ciudad de México. Por ahí busca a Laura López de Dul, que tú ubicas muy bien y conoces con tanto tiempo, porque justamente estaban en esta cuestión de decir, tenemos que ser esa voz que comparta y dejarnos ya de estas cosas de la nación, el territorio, y decir, son cosas que afectan, que impactan, y que, ojo, al criticarlas no quiere decir que le bajamos ni una rayita a criticar también y a cuestionar la política migratoria mexicana hacia los migrantes que pasan por este país, porque ahí es donde se le cae a uno la posibilidad de ser crítico a todo lo que da, Vicente, porque se te regresa. Pero eso no quita que lo cuento, así como ustedes, y espero que te estén escuchando muchos de mexicanos por allá, y como tú dices, de todos los colores y sabores. También acá habrá una presencia y un seguimiento de ese momento para estar en tiempo real con lo que está ocurriendo por allá en esta demanda tan concreta. Muy bien, pues quedemos al pendiente, doctora, y seguro que la voy a estar molestando en esto de lo que ocurre en torno al 1 de julio, el día de elecciones, y le agradezco como siempre sus comentarios sin censura. Pues nos escuchamos ahora sí que un día después, Vicente, la semana que entra. Claro que sí, le mando un abrazote. Abrazotes, adiós. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, experta e investigadora del Instituto